Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a mi canal, a mi nuevo canal de YouTube. Si no me conoces, estoy arrancando a filmar videos y explicar un poco más lo que es el mundo de las automatizaciones y todo lo que conlleva, ¿no es cierto? La semana pasada hice un video que definía básicamente qué son las automatizaciones. Otra pregunta que me suelen hacer muy seguido es, ¿qué diferencia hay entre una automatización y un agente de inteligencia artificial? Al principio suena todo lo mismo, o sea, una automatización, un agente, N10, Make, Zapier. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a explicarlo. Una automatización es un proceso que es siempre igual. Si pasa esto, hace esto, paso 1, 2, 3, lo seteas y corre, ¿no? O sea, es siempre igual, pasa sin que vos tengas que estar ahí haciendo manualmente. Por ejemplo, seteas una automatización para tu página web, cuando alguien llena un formulario, en vez de que te llegue un mail y vos tengas que hacerlo manualmente, te llegó el mail de tal persona te escribió, copias, lo llevas a tal lugar, pegás, en vez de hacer todo eso manual, alguien llena un formulario en tu web, automáticamente te llega un mail con los datos, automáticamente esos datos de la persona que te escribió se llenan en una nueva fila de Google Sheets y automáticamente a esa persona que llenó el formulario le puede llegar un mail diciendo hola, gracias por escribirnos, en breve te contestaremos o lo que sea que le quieras poner en ese mail. Es algo que pasa sin que vos estés ahí haciendo paso a paso del todo. Pasa solo, es en automático, es lineal, es predecible, ¿no es cierto? Esa es la automatización. ¿Cuál es la diferencia con un agente de inteligencia artificial? La automatización es lineal, ¿no? Pasa siempre lo mismo, paso a paso. No puede empezar por paso 1 y saltar a paso 15 y después volver a paso 2. No, es lineal. O sea, empieza por acá y sigue los pasos 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. El agente de inteligencia artificial básicamente tiene la capacidad de razonar. Se le asignan herramientas o cosas con las que puede trabajar y él decide qué hacer primero, qué hacer después, no siempre sigue los mismos pasos, va siguiendo como diferentes pasos, no es lineal, él razona, ¿sí? O sea, él, por ejemplo, hizo un video de un demo para una veterinaria, de una gente que reserva turnos. Dependiendo los datos que le lleguen a esa gente, decide si pide los datos a la persona para registrarla en el sistema o si ya está en el sistema, sabe si tiene que agendar un turno, si tiene que cancelar un turno, si tiene que eliminar un turno y en base a lo que tiene que hacer va llamando a las diferentes herramientas. No es siempre lineal, no es que crea un turno, después lo cancela, después lo modifica cada vez, ¿no es cierto? Es si necesita crear un turno, lo crea, si necesita cancelar un turno, lo cancela. Y va decidiendo qué herramienta llamar en base a su poder de razonamiento. Entonces, la diferencia como principal es la automatización ejecuta, el agente razona. La automatización sigue pasos, el agente razona nuevamente, decide qué hacer, cuándo hacerlo y demás diferencias, ¿no? ¿Cuándo usar uno y cuándo usar el otro? Sí, o sea, siempre que se puede utilizar una automatización, se hace eso como primer paso. Si es algo que es lineal, que siempre pasa lo mismo, que sabes cómo es, que lleva un proceso, que no hace falta pensar, entonces siempre se va a la automatización. Meter a un agente es básicamente complicar las cosas. Ahora, cuando necesitas algo que no siempre es lineal, eh, contestar mails, lo del booking de citas, digamos, reservar citas para la veterinaria, deja de ser lineal. Un flujo de un workflow no lo puede hacer. O lo puede hacer, pero te estás sobrecomplicando porque hay demasiadas variables, es un montón. Entonces ahí es cuando usas el agente de inteligencia artificial. Cuando no es algo lineal, cuando no tiene pasos para seguir y tiene que decidir, directo al agente de inteligencia artificial. Cuando es siempre lo mismo, una automatización normal.
Ahora, lo divertido es que se puede también mezclar un poquito, ¿no es cierto? Entonces puedo tener una automatización que tiene un agente de inteligencia artificial para una partecita del proceso. Entonces yo sé que el proceso es siempre igual. Por ejemplo, generar copia para un post en LinkedIn de la empresa, personal o lo que sea. Lo que puedes hacer es, hay un trigger que es todos los lunes a las 6 de la mañana quiero que esto empiece y se ejecute. Y los pasos son siempre iguales, ¿no? O sea, elijo un tema, se escribe la copia, pero la copia no es siempre igual. Se manda al usuario para probarlo, se publica o no en LinkedIn, por ejemplo. Todo el proceso es lineal, siempre es igual. Lo que cambia es la copia. Entonces ahí lo que puedes hacer es, tenés una automatización normal y en el medio le metes un agente que su único trabajo es decirle, este es el tema con el que, o sea, que vamos a usar hoy, escribe una copia de esto. Entonces hoy agarra ese tema, escribe una copia, me la manda, apruebo o no, va a LinkedIn o no. El martes siguiente, el lunes siguiente, pasa lo mismo, le llega otro tema, escribe sobre ese tema y siempre se ejecuta igual, menos el agente que escribe siempre lo mismo, pero con temas diferentes, ¿no? Entonces deja de ser lineal, si se quiere. Esa es básicamente la diferencia. El agente toma decisiones, la automatización no. La automatización sigue reglas. Mi idea con estos videos es empezar a profundizar en todo lo que es automatizaciones, N8N, Cloud Code, todo lo que pueda estar en el mundo de las automatizaciones. Esa es mi idea, meterme en esto, empezar a explicar desde la cosa más simple hasta las cosas más complejas, mostrar un poco lo que voy haciendo en mi camino, que voy recorriendo, aprendiendo este mundo que es completamente gigante y muy divertido. Y ese es mi plan para este canal. Así que si te divierte, dame like, seguime y voy a ir subiendo ese tipo de videos. Gracias por quedarte conmigo hasta ahora. Nos vemos en el próximo.